Hola, estimado docente, soy el alumno Ever Ibáñez Puzma de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas del curso de Filosofía del Derecho. El día de hoy le voy a exponer mi tarea académica de la semana 9, un tema relacionado a una resolución judicial basada en el derecho normativo peruano, en la Constitución. El tema de hoy que he tomado como ejemplo es la ley de amnistía promulgada durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori en 1995, que fue un objeto de intenso debate y controversia en el ámbito jurídico y político. Bueno, hasta hoy en día diversos autores, jueces, magistrados, ex jueces no se han puesto de acuerdo. Hay un amplio debate, tertulias en diferentes programas o podcasts políticos en la televisión abierta, en señal abierta y también en diferentes conferencias, ¿no? Se ha visto mucha crítica de esta ley de amnistía dictada en 1995 por Alberto Fujimori. La ley de amnistía dictada en 95 se aplicó a los militares integrantes del extinto grupo ya del Escuadrón de la Muerte denominado el Grupo Colina, el cual rendía pleitesía prácticamente al CIN o a Vladimiro Montesinos, ¿no? Este grupo se perpetró las matanzas de Barrios Altos en 1991, la Cantuta en 1992, por los que Fujimori fue enjuiciado y sentenciado desde el pasado 10 de diciembre del 2007, ¿no? Cumple sentencia o cumplió sentencia por homicidio, secuestro y lesiones graves. Al ser interrogado por el juez jefe José Peláez sobre por qué promulgó con suma rapidez dicha ley, que ha sido ampliamente cuestionada por los organismos internacionales, por la ONU y diferentes ONGs, defensores de los derechos humanos de Fujimori en ese entonces alegaron que formaba parte de un plan para pacificar el país. Una vez capturado el máximo líder del grupo senderista, ¿no? El muy conocido también, Abimael Guzmán Reynoso, en 1992. La ley era parte de toda una concepción para llevar al Perú a una pacificación falsa. Dijo Fujimori, que añadió que a su juicio es necesario buscar una solución pacífica, pues pues casi eran 14 o 15 años prácticamente de guerra interna, ¿no? Desde el primer gobierno desastroso primer gobierno de Alan García. Para este problema vamos a analizar, a resolver la cuestión propuesta sobre la inconstitucional de algunas normas peruanas. Me he basado en los 4 autores sugeridos, Kelsen, el profesor Gerrajoli, Har y Al Ross. Kelsen, ¿no? El positivismo excluyente de Kelsen, ¿no? Visto desde el enfoque positivista excluyente de Kelsen, se cuestionará la validez de las leyes de amnistía, ¿no? Que buscan absolver de responsabilidad a las personas involucradas en abusos contra los derechos humanos. De acuerdo con este enfoque, las leyes deben basarse en normas legales establecidas de nivel superior como la Constitución, ¿no? Jerárquicamente, ya todos conocemos la pirámide de Kelsen, de nivel constitucional, ¿no? Y que cualquier ley que contradiga los principios básicos se considera inválida. Por otro lado, el positivismo excluyente y metodológico que plantea la necesidad de analizar el contexto político y social en el que se propuso la ley de amnistía, si se considera prioritaria la estabilidad y la paz del país. Entonces se pueden apoyar medidas de reconciliación y perdón siempre que se respeten los límites impuestos por el Estado de Derecho. En contraposición a estas perspectivas positivistas, el positivismo crítico del positivismo excluyente de Kessel fue uno de los principales defensores, que sostiene que la eficacia de una norma jurídica no depende de consideraciones morales, sino de su origen, de la forma en la que se promulga. Prácticamente Kelsen separa la moral del derecho, ¿no? Esto a menudo es muy criticado, esta teoría, pues por citar un ejemplo, ¿no? En los juicios de Nuremberg de 1949, los jerarcas alemanes nazis alegaban o se defendían en esta teoría, ¿no? Positivista de Kelsen, que prácticamente aducían que ellos no habían violado el derecho, simplemente estaba escrito en la ley, y eso es lo que nos propone, ¿no? Kelsen, por eso que ha tenido ampliamente críticas.
pero claro está que habían violado el derecho natural, ¿no? A la vida. Seguido con el positivismo de Ferrajoli, que podría contactarse en la defensa de los derechos humanos y de la justicia desde la perspectiva de las leyes de amnistía, destinadas a liberar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, serían vistos como incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. No olvidemos que el profesor Ferrajoli, este filósofo italiano, coge como fuente a la Declaración Universal de 1948 de las Naciones Unidas y a las prósperas constituciones modernas, ¿no? De Alemania, de Italia, de Japón, que fueron escritas durante la posguerra, ¿no? Estas prácticamente fueron su influencia, la base de todas sus teorías, la fuente de estas teorías de Ferrajoli, ¿no? Del positivismo crítico de Ferrajoli. Seguido tenemos a Hart, el positivismo excluyente y metodológico de Hart, ¿no? Jurídico de Al Ross, también el realismo jurídico de Al Ross y su apartamiento del positivismo, ¿no? Puede enfatizar la importancia de considerar las implicaciones sociales y políticas de las leyes de amnistía. Si uno cree que la implementación de una ley de amnistía ayudará a estabilizar y superar conflictos pasados, la propuesta podría recibir apoyo de este enfoque realista, ¿no? El positivismo incluyente y metodológico de Hart desarrolla una teoría conocida como el positivismo jurídico, comprensivo y metódico. Este enfoque trata de entender el derecho como un sistema de normas sociales y tiene en cuenta tanto los aspectos formales como los sustantivos del derecho. Finalmente, conclusiones. La primera, el positivismo de Kelsen es una de las corrientes filosóficas más importantes. La segunda, el positivismo inclusivo y metodológico de Hart sostiene que el derecho es un sistema de reglas sociales respaldadas por la coerción, por el uso de la fuerza, no materialmente esta ejercida por el Estado. Tercera, Ferrajoli considera que entre el derecho y la moral existe la aplicación del sentido asertivo y prescriptivo. La separación entre derecho y moral está basado por 6 etapas de tesis. Cuarta, el positivismo crítico busca relacionar los principios de la norma natural con las normas aplicables a los delitos, teniendo en cuenta que, partiendo desde un punto de análisis filosófico y moral. Quinto, finalmente llegamos a la conclusión que el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli se basa en criticar los abusos de los estados y mencionar que deberían ser constitucionalistas. Recomendaciones. Respecto al proceso legal, es importante respetar y cumplir con los procedimientos establecidos en el sistema jurídico, acatando las leyes existentes y utilizando los mecanismos legales adecuados para su modificación si es necesario, la claridad y prescripción de las normas, la consideración de implicaciones éticas y sociales, la justicia y reparación de casos de crímenes graves, análisis retrospectivo para comprender el comportamiento judicial. Pues no nos olvidemos que la ley de amnistía o el término amnistía viene del término griego amnesia, que quiere decir que olvidamos, ¿no? Diferente es a los indultos que puede dar el presidente, ¿no? Estas leyes de amnistía solamente las puede dar el Congreso con una aprobación mayoritaria en un tercio de la mayoría, ¿no? Finalmente, esta es mi tarea. Gracias, estimado docente.